Buenos días, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de cinemática. Específicamente hablaremos de los tres conceptos que son trayectoria, distancia y desplazamiento. Primero empecemos por la trayectoria. Imaginemos la siguiente situación. Tenemos un familiar, puede ser un tío o un primo, que va a venir a nuestra casa. Se baja de la estación de buses y entonces camina hacia nuestra casa porque no queda tan lejos, pero como se pierde un poco se da unas cuantas vueltas. Finalmente llega a su destino y empieza a contarnos el viajecito que se mandó o por dónde se anduvo perdiendo, para que nosotros entendamos más o menos hasta qué parte anduvo o por dónde se perdió. Entonces, lo que él está haciendo es que él está respondiendo la pregunta de por dónde anduvo. Esa es la información que él nos está dando. Entonces, él iría marcando en un mapa o simplemente describiendo por dónde fue que se movió durante todo este desplazamiento, todo este movimiento que tuvo desde que salió de la estación de buses hasta llegar a la casa. Entonces esto vendría siendo la trayectoria, el dibujo que marca todo el recorrido que tuvo nuestro personaje o el cuerpo movimiento que estamos estudiando. De manera más formal se dice entonces que la trayectoria es el lugar geométrico de las posiciones sucesivas por las que pasa un cuerpo en movimiento. ¿A qué se refiere con lugar geométrico de las posiciones sucesivas? Tienen que imaginarlo como si esta línea que muestra la trayectoria de nuestro tío está formada por todos los puntitos que fue donde él estuvo posicionado. Al final se ve como una línea, pero es como si fueran muchos puntitos que son todas las posiciones en las cuales él estuvo durante su movimiento. Veamos entonces ahora la distancia recorrida. En este siguiente ejemplo, imaginen que ustedes salieron a hacer ejercicio encima de su bicicleta y empezaron a dar vueltas por allí. Entonces lo que les interesa a ustedes saber es cuánto recorrieron, ya sea porque tienen alguna calculadora para ver cuántas calorías gastaron, quieren ver cuánto ejercicio hicieron o qué tan rápido se movieron, pueden hacer ciertos tipos de cálculo. Entonces les interesa a ustedes de repente saber cuánto recorrieron, 2 kilómetros, 1 kilómetro, lo que sea. Entonces uno va contando la longitud del recorrido de la trayectoria que ustedes describieron. Entonces, formalmente, la distancia es la longitud total recorrida por un objeto móvil en su trayectoria. Por lo tanto, esta es una magnitud escalar. A diferencia del anterior, que era un espacio geométrico, o sea, un dibujito, este aquí es una magnitud escalar. ¿Qué significa eso? Que solamente es un número con su unidad. En este caso puede ser kilómetros, metros, dependiendo del problema. Por último, veamos desplazamiento. En este caso tenemos el perrito de la casa está marcada por el punto A y el perro quizás se escapó de la reja y empezó a dar vueltas ahí por el barrio y por la comuna y se terminó alejando y perdiendo. Entonces nosotros queríamos encontrar a nuestro perro y de repente nos llama algún vecino o alguna persona que se encontró con el perro y lo tiene ahora en su casa. ¿Qué ocurre? Que en este caso no nos importa todo el camino que recorrió el perro. No nos importa tampoco si se movió 1, 2, 3 kilómetros en ese recorrido. No queremos saber cuántas calorías gastó el perro ni nada de eso. Lo único que queremos saber es qué tanto se alejó de nuestra casa y hacia dónde se alejó. Entonces, ¿qué pregunta respondería? ¿A qué distancia quedó del punto inicial, que esa sería nuestra casa, y hacia dónde se desplazó y en qué sentido? Como vimos en la semana anterior, ¿qué objeto nos responde estas tres preguntas? Un vector. Y es por eso que nosotros simplemente marcamos el vector que une el inicio de su movimiento con el fin de su movimiento. Y esa magnitud vectorial la llamamos desplazamiento. Entonces, esto es lo que nos dice. ¿Qué tan lejos quedó de su punto inicial? ¿Hacia dónde se desplazó y en qué sentido se desplazó? De manera formal, entonces, el desplazamiento es el vector que define la posición de un punto o partícula en relación a un origen A con respecto a su nueva posición B. Como comentario, tienen que darse cuenta también que eh, la distancia recorrida siempre va a ser mayor o igual que el módulo del desplazamiento, porque la forma más rápida de llegar a un lugar es en línea recta. Por lo tanto, el módulo del desplazamiento siempre va a ser igual o menor que la distancia recorrida. Y eso sería todo. Recuerden ver los demás videos, cuídense mucho y que la pasen bien. Suerte con el estudio.